el perito ya designado en la causa. El segundo argumento del magistrado tampoco es efectivo. Abogado, según mi reloj, le restan 5 minutos. Muy bien, señor, vamos terminando. El segundo fundamento tampoco es efectivo. El juez acudo señala que habiendo inspeccionado en la obra, el peritaje es innecesario. Su señoría, ello se contradice con lo que resolvió el mismo juez mediante resolución de 19 de diciembre de 2014, es decir, dictada 2 días después de haber concluido su inspección personal a la obra. 2 días después, ¿qué dice el magistrado? Tercero, que se ha señalado precedentemente por este juez que previo a la etapa de ejecución se hace preciso un pronunciamiento respecto del plan de ejecución de obra, resultando de suma importancia, dice el juez, contar con la colaboración de un perito que ilustre al tribunal con los conocimientos especiales que se necesitan para llevar a efecto el pronunciamiento. En definitiva, el rechazo del plan de obras presentado por Minera Los Pelambres y la orden de demoler el muro de contención han sido determinados por los errores en que incurrió el magistrado en su resolución y que se habrían superado de haber contado con la colaboración de un perito que, según sus propias palabras, resultaba de suma importancia, así lo dijo, de suma importancia, y con el análisis de la normativa técnica a la que estaba sujeta el tranque relave y que el tribunal confundió con una historia del levantamiento del tranque. Así, en definitiva, si el magistrado hubiera analizado los antecedentes técnicos de los que prescindió y escuchado la opinión de expertos de un perito y por supuesto la Dirección General de Agua, necesariamente habría concluido la suficiencia del plan de obras propuesto por Minera Los Pelambres y no habría dispuesto la demolición del muro de arenas. Ya el señor relator puso en conocimiento de la Ilustrísima Corte cómo existe un sistema de control del agua que actualmente recibe la comunidad de Caimanes, cómo hay monitoreos participativos de la propia comunidad, un comité de agua, para revisar que esto se cumpla con las normas, que no obstante que llevamos 7 años de sequía, su señoría, en Caimanes hay agua y se ha producido un aseguramiento de 8 litros por segundo de agua potable de buena calidad, lo que da para una población 3 veces superior a la que actualmente tiene Caimanes, cumpliendo con normas de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, ya existió en el año 2012 un recurso de protección en contra de Minera Los Pelambres por supuesta contaminación de las aguas del estero, el que fue rechazado por esta Ilustrísima Corte y fue también rechazado en su oportunidad por la excelentísima Corte Suprema. De modo que este es un tema que está bastante claro. En consecuencia, y con esto concluyo, ilustrísimo señor, estos antecedentes permiten augurar que frente a este trabajo conjunto con la comunidad es evidente que se logrará salir adelante con este problema actualmente existente a través de un plan de ejecución de obras que obviamente tiene que ser aceptado por todas las partes de este procedimiento. Pero analicemos primero el plan, seamos más serios. Es por ello que doy por finalizado este alegato, solicitando que en definitiva se acojan todas sus partes presentes en el recurso de apelación en los mismos términos y las 3 posibilidades que nos ha señalado el señor relator en su exposición. Muchas gracias. Don Roberto Romero. Con la venia de su señoría ilustrísima, doy comienzo a mi alegato solicitando a su señoría. Hágase cargo primero Sí, de la eso, y después de eso, su propio. Eso ya pienso. Su señoría, esta parte viene a solicitar se confirme la resolución de fecha 6 de marzo del año 2015 que declaró insuficiente el plan propuesto por Minera Los Pelambres y que en definitiva ordena la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque El Mauro a fin de permitir el libre escurrimiento natural del estero Burí. Su señoría, para ilustrar con mayor detalle cuáles son las obligaciones impuestas en esta causa y las obligaciones que impuso nuestra excelentísima Corte Suprema en esta sentencia de reemplazo a Minera Los Pelambres, si me permite leer brevemente los considerandos para ilustrar de mejor manera su señoría ilustrísima. Por sentencia de reemplazo de fecha 21 de octubre, la excelentísima Corte Suprema resolvió: 1. Se acoge la denuncia interpuesta a FOCA 102 solo en cuanto se ha deducido un beneficio de un bien nacional de uso público y en favor de la comunidad, y en consecuencia se ordena a la sociedad minera Los Pelambres S.A. que debe permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Cupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relave del Mauro. 2. Para el cumplimiento perentorio de dicha medida, es decir, para los efectos de reponer el libre escurrimiento de las aguas del estero Cupío a la aludida comunidad, la sociedad minera demandada Los Pelambres deberá proponer al tribunal de primera instancia
dentro del plazo de un mes, el plan de ejecución de obras para llevar a cabo ese cometido, las que podrán ejecutarse mediante la remoción total o parcial del muro o a través de obras principales o complementarias de las indicadas que sean idóneas para la consecución del propósito perseguido por la acción intentada, es decir, para el libre escurrimiento natural de las aguas del estero. Esa es la finalidad y las obligaciones que impuso nuestra excelentísima Corte Suprema, su señoría de justicia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En primero, su señoría de justicia nos encontramos que Minería de los Pelambres debe permitir el libre escurrimiento natural de las aguas del estero Pupido de la comunidad de Caimanes. Y aquí usa el vocablo y haciendo la misma raciocinio que hace mi distinguido contradictor. Aquí, su señoría de justicia, el fallo habla de las aguas y esto resulta relevante para lo que diré enseguida. Es decir, resulta que hay que la devolución tanto de las aguas subterráneas y superficiales. Esa es la obligación impuesta a Minería de los Pelambres. Y eso es relevante para lo que diré más adelante. Y para estos efectos presentar un plan que sea idóneo para la restitución de las aguas superficiales y subterráneas del estero Pupido, sin intervención de ninguna clase o forma artificial, sin contaminación. Su señoría ilustrísima, de otra forma, si no fuese así, la Corte Suprema hubiese señalado pura y simplemente devolver las aguas libres de contaminación. Es decir, pura y simplemente, si la Corte Suprema, siguiendo la misma tesis del contradictor, hubiese sido devolver las aguas, pura y simplemente, no hubiera puesto toda esta exigencia, que es la exigencia del escurrimiento natural de las aguas del estero Pupido. Su señoría, ¿qué es lo que ocurre? Minería de los Pelambres opta por esta segunda alternativa de presentar un plan dentro del plazo de un mes como lo ordenó la Corte Suprema. Luego era el Tribunal de Primera Instancia, como lo hizo el señor Jairo Martínez, de evaluar si este plan era suficiente o no era suficiente para la obligación impuesta por nuestra excelentísima Corte Suprema en la sentencia de reemplazo. ¿Y qué es lo que ocurre, su señoría ilustrísima? Como bien lo dice la resolución apelada por Minería de los Pelambres, el juez, teniendo en consideración este plan, ordena una inspección personal al Tranquilmauro en que asistimos todas las partes de señoría, inclusive los abogados denunciantes. Minería de los Pelambres asesorados por su ingeniero y se recorre todo el tranque, su señoría ilustrísima. Y el sentenciador va haciendo las preguntas de rigor de acuerdo al plan, su señoría. Y esas son las consecuencias, su señoría, de la inspección personal que están graficadas, su señoría, precisamente en la resolución de justicia. Entonces nos encontramos por una parte que Minería de los Pelambres hoy día nos dice que necesitamos un peritaje. Resulta, su señoría, que aquí lo fundamental fue precisamente la inspección personal del tribunal y guiado por los mismos ingenieros de Minería de los Pelambres quienes hablaban precisamente justamente de este plan y la forma como se iba a cumplir, y el tribunal tomó la determinación que este plan precisamente era insuficiente. Su señoría, ¿con qué nos encontramos? Yo he escuchado atentamente a mi contradictor y no ha referido precisamente por qué el plan debe ser declarado suficiente. Pero ¿qué nos dice la resolución recurrida y el mismo plan presentado por Minería de los Pelambres? Nos dice primero, su señoría, captar por medio de canales de contorno el agua que cae de las quebradas o laderas del tranque y su conducción hacia el estero Pupido. Su señoría, estos canales de contorno, y quiero ser muy gráfico, son canales de contorno muy ilustrativos, su señoría, como de Caimanes, Tranque Relave, y por las laderas de los cerros hay unos canales de contorno que llevan las aguas que se recolectan atrás de un tranco de cola, que recolecta el agua de las quebradas que van cayendo para que no entre en contacto con el relave. Y a través de estos canales de contorno que van por la ladera del cerro, se conducen el agua al estero unos kilómetros más abajo del muro de contención, que es la obra denunciada. Su señoría, y el agua se pierde, se filtra, su señoría. Como dijo la resolución recurrida, no existe ni una gota durante el transcurso del estero Pupido, desde el muro hasta el pueblo Caimanes. No existe, su señoría, ni una gota de agua. Esa agua se pierde, se filtra. ¿Qué es lo que ocurre, su señoría? Esas obras ya existían, su señoría ilustrísima. Es decir, Minería de los Pelambres no nos está proponiendo absolutamente nada nuevo. Y esas mismas obras que hoy día proponen en este plan fueron revisadas por nuestra Corte Suprema en la sentencia de reemplazo. Y en la sentencia de reemplazo citó la misma Corte Suprema, existiendo esas mismas obras, su
señoría, acoge el interdicto en un segundo lugar. En segundo lugar, ¿qué nos dice el plan? Su señoría, que esos canales de contorno serían impermeabilizados. La verdad, las cosas es sorprendente que nos digan que van a impermeabilizar como quien echa un barniz a una pared, su señoría, electísima para que no eche humedad. Es sorprendente el plan. Y como dice la resolución recurrida, tampoco señala de qué material. En segundo lugar, su señoría, nos dice el plan que a ellos se agregan obras civiles para mejor captación. Su señoría, no se señala cuál es el plan. Ninguna obra, su señoría, se señala que obras civiles. Es una promesa, pero absolutamente incumplida. No señala qué obras. Y parece extraño, su señoría, habiendo este canal de contorno, no sé qué obras adicionales a ese canal podrían hacer. Luego nos dice su señoría el plan, como bien lo grafica la resolución recurrida, conducir el agua al poblado Caimanes por el estero Cupío, para el cual aguas abajo se construirán 2 compuertas que permitan conducir el agua hacia el canal de matriz existente desde antes de la construcción del chanque relay, su señoría. Su señoría, es una obra que ya existía en beneficio de Caimanes y hoy día lo que propone la minera es ocupar precisamente esos canales en beneficio de la comunidad como gran cosa de un plan que ofrece la suficiencia para estos efectos. Eso se diría, y aquí viene lo sorprendente, y a partir de dicho canal, en el límite de la propiedad minera de los Pelambres, se llevaría el agua a través de una tubería. Es decir, lo que propone Minera de los Pelambres, como señalamos en la regulación, es que la dirección DGA, que es el Romero, un poco más abajo del muro de contención, es captar esa agua y llevarla a través de un tubo, su señoría, 9 kilómetros más abajo, y depositarle el agua al pueblo de Caimanes. Ese es el plan, su señoría, que estamos viendo, su señoría. Entonces nos tenemos necesariamente hacer la pregunta, su señoría ilustrísima. ¿Qué pasa con el agua a restituir a través de esta tubería? ¿Qué nos dice el plan? Con que o esto es, se grafica diciendo voy a llevar una manguera al patio de su casa, su señoría, y le voy a entregar el agua, y después usted arréglese, vea usted cómo lo haga, pero yo cumplo con devolver el agua. Eso, señoría, no es lo que ha determinado nuestra excelentísima Corte Suprema. Su señoría, existe un largo trecho entre el muro y el pueblo de Caimanes. 10 kilómetros aproximadamente, su señoría. ¿Qué ocurrirá con esta tubería? ¿Qué ocurre con el transcurso, con el estero Cupío en ese trecho, su señoría? ¿Qué es lo que ocurre? Su señoría, seco. Si la pregunta es clara. Y aquí necesitamos ser expertos para darnos cuenta que a través de esta tubería, por todo el trayecto hasta llegar al pueblo de Caimanes, el estero se encontrará absolutamente seco, su señoría. Y para eso, su señoría, no necesitamos audiencias, su señoría, para designación de peritos. Eso es claro y categórico. Estos mismos antecedentes, su señoría, expuestos en esta sentencia de reemplazo, fueron recogidos por la Corte de Apelaciones en recurso de reclamación de agua 12004 del año 2005, que es parte también de estos antecedentes que están en este proceso judicial, su señoría, y que nuestra excelentísima Corte Suprema tuvo un visto, su señoría, al momento de coger este interdicto. Y precisamente en esos fallos, ya el año 2005, su señoría ilustrísima, ya se hablaban de todos estos efectos en cuanto al cambio de abastecimiento de agua del estero Cupío en perjuicio de la comunidad de Caimanes. Es decir, el año 2005 ya se sabía los efectos que iban a ocurrir y que hoy día nuestra excelentísima Corte Suprema lo único que hace es decir, esto ya efectivamente se produjo lo que ya se había previsto. Su señoría, después el plan nos dice un sistema de monitoreo y control para asegurar las aguas que sean restituidas conforme a su uso histórico y libres de contaminación. Su señoría, esto es una obligación de la RCA 38. Eso es una obligación que imperativamente debe cumplir hoy día Minera de los Pelambres. Entonces hoy día nos dice que hoy día dentro del plan está el monitoreo, pero eso es una obligación que tienen que cumplir, su señoría. Desde ese punto de vista, su señoría ilustrísima no cumple con las expectativas que nuestra excelentísima Corte Suprema dijo en esta sentencia de reemplazo. Su señoría, habilitar un estanque de almacenamiento de agua para el consumo humano. Eso nos dice. Le habilitamos al pueblo de Caimanes un estanque, le llenamos con agua y para que ahí se distribuyan el agua. Ese es el plan. Es decir, nuestra Corte Suprema bastaba no tanto desgaste, 8 años, su señoría, de desgaste para decirnos hoy día ponemos una tubería y ponemos un tanque.
un estanque de agua. Su señoría, hay que ser serio. Acá, nuestra excelentísima Corte Suprema ha dicho el libre escurrimiento natural del estero Puquio. Y nuestros planes manifiesto su señoría de simpleza absoluta. Y aquí, su señoría, quiero también llamar la atención. Aquí claramente, su señoría, se quiere maquillar obras que ya existían. Eso es lo que se quiere, maquillar obras que ya existían y como reitero, nuestra excelentísima Corte Suprema ya tuvo en vista el momento de fallar esta denuncia ahora nueva. Ya estaban listas estas obras y hoy día lo que se hace en la minera Los Pelambres es venir a reiterar las obras que ya estaban hechas y que nuestra Corte Suprema ya analizó y acogió el interrío. Su señoría, y aquí quiero también hincapié, he dicho recientemente para el consumo humano. Pero nos hacemos la pregunta en rigor, y aquí también no hay que ser ni perito ni experto para darse cuenta. ¿Qué pasa con el consumo agrícola, señoría ilustrísima? ¿Qué pasa con el consumo agrícola? ¿Qué pasa con el consumo animal, señoría ilustrísima? Aquí todo está enfocado, señoría, al consumo humano. Pero nos tenemos que hacer esa pregunta necesariamente y obligatoriamente, señoría ilustrísima, tenemos que partir de la base. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa con el consumo animal y qué pasa con el consumo agrícola, los agricultores de la zona? Su señoría, es cosa de ir, darse una vuelta a Caimanes. Hay gente que tiene cabritos, tiene cabritos, de animales. Esa es la actividad que ellos desarrollan. Entonces, hoy día, y que viven de una fuente que es el queso de cabra. Entonces, hoy día todo es consumo humano, su señoría, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el consumo animal y agrícola? Su señoría, el plan presentado por Minera Los Pelambres no dice ninguna relación a estos ítems. Y aún más, su señoría, no refiere, su señoría, a la evolución de las aguas subterráneas. El plan, su señoría, y hemos escuchado a mi distinguido contradictor, que ninguna parte del plan hace referencia a la restitución de las aguas subterráneas, su señoría. Luego, es un hecho de la causa, su señoría ilustrísima, que el 80% del abastecimiento de agua potable proviene de las aguas subterráneas. Hemos escuchado la relación, acá, su señoría, que efectivamente las aguas superficiales son de origen pluvial, de la lluvia. Y que sabemos que en esta zona escasea el agua, porque escasea la lluvia. Su señoría, ancestralmente, históricamente, el consumo de Caimanes ha sido el agua subterránea. Y está acreditado en el proceso, señoría, y también visto por la misma excelentísima Corte Suprema, que el 80% de ese caudal es subterráneo. Entonces nos pretenden llevar al agua superficial, pero que se olviden del agua subterránea, señoría, que es lo relevante en esta causa, señoría ilustrísima. Luego, el plan no dice alusión a ninguna parte a cómo devolvemos las aguas subterráneas del estero Puquio. Y así también lo dice sentenciado, su señoría, en la sentencia recurrida. Si la sentencia recurrida, su señoría, es muy clara y categórica. Recoge todos los antecedentes que estamos analizando. Su señoría, y viene otra pregunta. Con esta tubería, insisto, con la tubería que lleva a Caimanes, ¿qué pasa con los derechos para constituir derechos de agua a favor de terceros? ¿Qué pasa con los derechos ya constituidos a favor de terceros? Su señoría, claramente se vulnera, su señoría, en virtud del artículo 36, en relación al artículo 22 del Código de Agua, los derechos constituidos y por constituir de terceros, su señoría. Si en el trayecto, como señalé anteriormente, su señoría ilustrísima, va a quedar, el estero está seco. Y eso mismo lo constata su señoría ilustrísima en la misma sentencia recurrida. Su señoría, ¿se me permite muy brevemente? ¿Sí? En cuanto a la constatación del juez, nos dice que existe un tranque de cola donde se almacena agua que es distribuida a la comuna de Caimanes por la empresa minera Los Pelambres a ciertas horas del día y en cierta cantidad, su señoría. Su señoría, y aquí voy a hacer un detalle. Cuando subimos la inspección, efectivamente el abogado minera Los Pelambres nos dice que ellos tienen un tranque de cola y que dan el agua. En el fondo, ¿sabe qué nos dijo? Nosotros abrimos la llave. Eso es lo que propone el día de Minera Los Pelambres con el tranque de cola. Nosotros abrimos la llave, es decir, al arbitrio y a la voluntad de Minera Los Pelambres, su señoría. Luego nos dice que más abajo se encuentra el tranque relave y nos dice que el cauce del estero Puquio a partir del tranque relave
me refería al muro, hacia adelante, y hasta pasada la comunidad de Caimanes se encuentra seco. Su señoría, seco. Esa fue la inspección personal que el mismo tribunal, haciendo un vuelo aéreo, constató que entre el trayecto del muro y la comunidad de Caimanes, 10 kilómetros, se encuentra seco. Luego, esa agua que es restituida del tranque de estos canales de contorno que propone Minera de los Pelambres, ya establecido anteriormente, el agua se filtra, se pierde, su señoría, porque no tienen sustento subterráneo. Su señoría, para esos efectos no hay que ser ni perito ni experto para darse cuenta que el agua se filtra, se pierde unos metros más allá del muro de la cortina, precisamente porque el agua superficial se filtra porque no hay un sustento, su señoría, un sustento subterráneo del agua, su señoría, que permita mantener esa agua superficial en suspenso en la superficie. Luego, como señalé, no existe ningún antecedente, su señoría, en este plan para la restitución o devolución de esta agua subterránea. Su señoría, y aquí quiero también llamar fuertemente la atención de esta ilustrísima sala. La resolución nos constata una fuerte intervención humana y artificial por parte de la Pelambres, no dando cumplimiento a lo resuelto por nuestra Corte Suprema. Y la misma resolución impugnada, y en este pasaje quiero ser absolutamente claro, mantener, como dice la resolución, mantener el plan propuesto, señoría, vulnera abiertamente el objetivo propuesto por la Ilustrísima Corte Suprema. ¿Se me permite, su señoría, Ilustrísima, leer el considerando relevante en este efecto? Nos dice, dicho de otra forma, se mantendría con las obras propuestas en lo que constató la Corte Suprema en su sentencia de reemplazo, considerando octavo a saber. Es decir, nos dice, si consideramos las mismas obras propuestas por Minera de los Pelambres, se constata lo que efectivamente la Corte Suprema detectó. Y aquí viene considerando importante, señoría. La obra altera y obstruye el libre curso de las aguas superficiales o subterráneas que el estero Cupido conduce y el flujo cauce natural de las mismas, afectando el derecho de uso de estas. En otras palabras, la ejecución de las nuevas obras implica la intervención definitiva del cauce natural de las aguas que corren por la cuenca que sirve de depósito del material de relave y que conforma las aguas del estero Cupido, las que quedan sujetas a un régimen de tratamiento artificial, lo que indudablemente modifica el normal curso de las aguas y altera en forma significativa el entorno del lugar y la fuente de suministro de agua del pueblo Caimanes, que se abastece y beneficia de las aguas del mencionado estero. Su señoría, la Corte Suprema estableció, detectó que con estas mismas obras que fueron vistas, su señoría, acogió un interdicto donde dice que siguen alterando el normal escurrimiento natural de las aguas del estero Cupido. Su señoría, considerando octavo de la sentencia de reemplazo, es claro y categórico. Es claro y categórico, su señoría Ilustrísima, en cuanto que alteran estas obras propuestas días por Minera de los Pelambres, alteran significativamente las aguas del escurrimiento natural del estero Cupido. Su señoría Ilustrísima, no hemos escuchado acá obligaciones alternativas, obligaciones sustitutivas de cumplir una por otra, que prácticamente que lo visto por nuestra excelentísima Corte Suprema, básicamente eso es un absurdo jurídico, es decir, no tiene ningún sustento técnico, su señoría. Eso es lo que se nos está diciendo hoy día, que el fallo de reemplazo no tiene ningún sustento técnico, su señoría Ilustrísima. Eso es lo que hoy día se está ventilando acá, su señoría. Su señoría, no tenemos que perder de vista cuál es la naturaleza de la acción deducida en estos autos. Acción es una acción de denuncia de obra en mar. Luego, está acreditado que el muro del tranque regular del Maule es la obra que embaraza el libre goce y uso de las aguas superficiales y subterráneas del pueblo Caimanes. Esa es la obra que hoy día está cuestionada y acogida en interdicto por nuestra excelentísima Corte Suprema. Señoría, ¿cuál sería entonces? Tenemos que hacer la pregunta de acuerdo a los fundamentos que ha hecho mi contradictor. Si se eligió una opción alternativa, ¿cuál es entonces la sanción si hoy día se eligió esta opción alternativa de cumplir con un plan? Nos preguntamos, ¿cuál es la sanción entonces en caso de incumplimiento de ese plan?
Su señoría, lo que se plantea hoy día es un círculo cerrado que no se rompe nunca. Es decir, vamos presentando plan, vamos presentando perito, pero insuficiente, de nuevo, volvemos a presentar un plan, volvemos. ¿Cuál es la sanción, su señoría? Si la sanción aquí, su señoría, la naturaleza de la acción es clara, la demolición de la obra que embaraza el uso y el goce. Y eso es lo que ha dictaminado el sentenciador en primera instancia. Si hace un análisis absolutamente correcto al mandato legal que le propuso y que ordenó nuestra excelentísima Corte Suprema. Si el juez lo único que hace es cumplir el mandato de nuestra excelentísima Corte Suprema, su señoría. Aquí no ha inventado absolutamente nada y no ha vulnerado absolutamente ningún cuestionamiento. Otra cosa, su señoría ilustrísima, que a los preámbulos no les guste la demolición. Su señoría, 9 minutos. muy breve, sí, muy breve. Su señoría, la remoción no es posible. Tenemos un caso en la diputada Las Condes. Allá hay un tranque relave que ha sido removido a la comuna de Tiltil. Es decir, es posible, su señoría. Y no con los efectos nocivos que dicen, ahora es un problema, miren los planes, su señoría. Aquí hay un mandato, no podemos el deudor, como voy a aplicar los mismos términos contractor, el deudor viene a decir, oiga, ¿sabe que en realidad no puedo cumplirlo porque no puedo cumplirlo? Eso no, su señoría, eso atenta, su señoría, contra todo raciocinio jurídico. Y para ir concluyendo, su señoría ilustrísima, en virtud del tiempo, en razón de los antecedentes expuestos, voy a pedir se confirme la resolución apelada por Mineros Pelambre por ajustarse plenamente a derecho. Y por último, su señoría ilustrísima, respecto a la medida precautoria solicitada, en virtud de los mismos antecedentes que expuse recientemente, resulta relevante, su señoría, que al decretarse una obra, la demolición, claramente, su señoría, debe haber una prohibición de depósito relave. Y digo esto, su señoría ilustrísima, porque a medida que cae el depósito a la cubeta, con ese mismo depósito va construyendo el muro de contención del tranque, que es la obra denunciada. Es decir, se deposita parte de este relave en la cubeta y con ese mismo material se va construyendo el muro y se va levantando. Eso sería, si hay una obra que ha sido ordenada de demoler, ¿cómo puede ser posible que hoy día sigamos manteniendo que esa misma obra que está ordenada de demoler siga creciendo día a día? Es por eso, señoría ilustrísima, solicito se revoque la resolución que rechazó nuestra medida precautoria y en razón de ello se dé lugar a ella en virtud de los antecedentes expuestos. Don Esteban Vilches. Gracias, señor presidente. Con la autorización del señor presidente, alego en favor de don Cristian Flores Tapia y Alfredo Gallardo Rojas, solicitando desde ya que se confirme la resolución del 6 de marzo de 2015, rodante a foja 2212, por la cual se ordenó en definitiva la demolición de la cortina del tranque de relave San Mauro. Su señoría ilustrísima, este tema presenta menos complicaciones de lo que aparentemente uno pudiera creer. El asunto previo, y lo que hay que tener presente en todo momento, es que el antecedente de esta situación que estamos discutiendo en esta audiencia se encuentra en el fallo de la Corte Suprema del 21 de octubre del año 2014. Muy claro. ¿Qué es lo que ordena ese fallo de la excelentísima Corte Suprema? Que Minera Los Pelambres debe permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relave del Mauro. Esa es la obligación. Permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero. Eso es lo que no podemos olvidar y eso es lo que guía toda la discusión posterior. Es decir, a partir de la propia decisión de la excelentísima Corte Suprema, hay cosas que ya no se discuten más. Se ha discutido mucho tiempo si es que las aguas del estero no escurrían o escurrían en forma natural. Para Minera Los Pelambres, en realidad el estero estaba igual que siempre y los problemas tenían que ver nada más que con problemas hídricos, con zonas de sequía, declaraciones de sequía. Bueno, la Corte Suprema ha dicho, ¿sabe? Eso no es así.
Eso está ocurriendo porque está el muro del tranque Relaves. Esa es la causa. Por lo tanto, tampoco se discute más el tema del caudal y tampoco se discute que esas aguas están contaminadas. De ahí que tenga sentido que la Corte Suprema ordene que esas aguas ahora sean nuevamente repuestas, libres de contaminación. Eso es lo que no vamos a discutir. Ahora, para hacerlo claro, ¿cómo debe cumplir Minera Los Pelambres su obligación de restituir el escurrimiento natural de las aguas? Con obras. Y de aquí me voy a acercarlo desde ya de la confusión que se ha tratado de instalar. Aquí el juez de primera instancia, ni la Corte Suprema, ni nadie sensatamente ha dicho que no haya que hacer obras. Obviamente que hay que hacer obras. Estas obras para permitir el escurrimiento natural de las aguas son de dos clases, muy simple. Unas obras son la demolición o remoción total o parcial de la cortina del muro, y las otras obras son otras que sean principales o complementarias que también permitan el escurrimiento natural de las aguas. El problema es tan simple como que si se opta no por la demolición, que obviamente para Minera Los Pelambres es un desastre desde el punto de vista económico, nos trata de convencer de que además es un desastre desde el punto de vista medioambiental, nos trata de convencer de que esto es imposible, pero sobre eso ya me referiré. Pero si es un desastre claramente para Minera Los Pelambres desde el punto de vista económico, obviamente que esa vía la descarta y escoge, en cambio, otras obras con criterio principal. El cuestionamiento no tiene que ver, porque eso es una muy mala lectura del fallo impugnado, no tiene que ver con que haya obras, tiene que ver con que las obras que se proponen no sirven para nada respecto de la obligación que impone la Corte Suprema. Ese es el problema. El problema son estas obras. Las propuestas en un pésimo plan de obras propuesto por la minera. Si hubiesen sido buenas obras, si las obras hubieran servido, si las obras hubieran sido suficientes, nadie estaría acá. Se estarían construyendo las obras. Pero son malas, no sirven en absoluto. Antes de ingresar al fondo del tema, que precisamente tiene que ver con este asunto acerca de la idoneidad de las obras propuestas, quiero hacer una pequeña reflexión de tipo procesal que me parece que es relevante y que tal vez ha sido pasado por alto por todos los intervinientes hasta este momento. El resuelvo tercero del fallo de la Excelentísima Corte Suprema efectivamente le entrega al juez acuo la obligación de velar por el cumplimiento de lo fallado por la Corte Suprema. Esto significa, en mi opinión, que en la práctica lo que ha hecho la Corte Suprema es delegarle al Tribunal de Primera Instancia el cumplimiento de lo que ha fallado la Corte Suprema. Es una delegación que, en mi opinión, no resulta delegable, intraspasable. De alguna forma, lo que hace la Corte Suprema, y por eso es que lo dice expresamente en el resuelvo tercero, en relación a la forma en que ha sido concedida la acción, le dice al Tribunal de Primera Instancia: usted se encargará de velar por el cumplimiento. Esto que estoy diciendo tiene que ver íntimamente con lo que voy a decir a continuación, que es que la resolución del Tribunal de Primera Instancia no solamente refleja una competencia exclusiva para resolver el problema, sino que además es una resolución que no es apelable, su señoría ilustrísima, y que por lo tanto deberíamos encontrarnos con una declaración de inadmisibilidad de recurso de apelación. Lo voy a explicar muy brevemente. Habría que analizar, para ver si es apelable la resolución, qué clase de resolución es aquella de la que estamos hablando. Esta resolución que declaró insuficiente el plan de obras propuesto por la minera y que en consecuencia ordena la demolición, para que fuera apelable, debería ser una sentencia interlocutoria. Claramente aquí no se establecen derechos permanentes para las partes, ni se está resolviendo algún trámite que sirva de base para el pronunciamiento de otra sentencia.